siguen siendo reivindicados en muchos lugares del país, en algunos casos aún con mucha insistencia. Sin embargo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a hablar de los soterramientos urbanos de vías, dándoles la puntilla final por si quedaban algunas dudas. En declaraciones el pasado fin de semana, Puente volvía a referirse a los soterramientos de vías ferroviarias en las ciudades que los siguen reclamando, tras una semana pasada donde la presentación de la nueva estación de Valladolid, que contamos en otro vídeo, reabrió la demanda en Pucela de soterrar el trazado que divide en dos la ciudad, incluso por parte de su alcalde. Algo que parece haber colmado la paciencia del ministro al referirse de nuevo a ellos en su cuenta en Twitter y recientes declaraciones, dándoles el carpetazo definitivo y tratando de explicar los motivos. De esta forma, Palencia, Villarreal, Granada, Talavera de la Reina o la propia Valladolid restarían las pocas opciones que tenían a dichos proyectos. Todo parece indicar, como ya hemos contado en otros vídeos pasados del canal, que en un momento dado el actual Ministerio de Transportes, con Puente a la cabeza, tomó una decisión drástica que, lejos de tambalearse, se ha afianzado más con el paso del tiempo, la de descartar más soterramientos urbanos que no se estuvieran acometiendo o al menos licitando, descartando por tanto los de aquellos lugares donde todavía quedase lo más relevante por aprobarse, es decir, el dinero, aunque en algunos casos ya tuvieran luz verde. De ahí que las ciudades citadas u otras, como Navalmoral de la Mata, Alfafar y Sedaví o San Andrés del Rabanedo, han comenzado a ver por imposible estos proyectos que buscaban cambiar esas ciudades. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. La principal justificación del ministro ha sido la económica, al ser proyectos muy caros, además de largos de ejecutar, asegurando que no hay recursos económicos para acometerlas todas por su elevado coste, cifrándolos en unos 40.000 millones de euros, y ha apostado por seguir ejemplos de mejor integración de vías como los ya presentados en Granada o Talavera, mucho más baratos y rápidos de ejecutar y que a la vez mejoran notablemente la integración de esos trazados ferroviarios, asegurando que su compromiso es con la racionalidad y lo posible, todo en un momento donde plataformas y partidos políticos han redoblado esfuerzos por reclamar la desaparición de las vías en Palencia o Valladolid, con mucha polémica a su alrededor, y más recientemente en Talavera de la Reina, donde a pesar del silencio de las primeras semanas, ya ha habido reacciones reiterando que sería factible el soterramiento de las vías y su total integración en la ciudad de la cerámica. Las palabras del ministro llegaron en un momento clave y en un lugar que ha sido noticia en los últimos tiempos por buscar el soterramiento de sus vías, Palencia, donde Puente explicó que en España hay protocolos firmados para realizar soterramientos en múltiples sitios por esos citados 40.000 millones de euros, pero que no hay dinero suficiente para acometerlos todos, asegurando que solo se puede comprometer con lo que es factible. Un giro en su ministerio que empezó a fraguarse desde que llegó al cargo y que ha ido enterrando muchas aspiraciones a lo largo del mapa ferroviario español y que, a pesar de la polémica de esos puntos calientes, muchos otros han aplaudido. De esta forma dejó titulares muy elocuentes, asegurando que no se puede hacer en Valladolid, poniendo muy en duda que se vaya a poder hacer en Palencia y zanjando con que no se va a hacer en Villarreal, Talavera de la Reina o Granada, ciudades donde ya había protocolos firmados pero que carecían de recursos y donde falta la financiación suficiente, asegurando que se trata de un dinero que no sobra y que se debe destinar a proyectos más beneficiosos para los ciudadanos, incluyendo el propio transporte, recordando que es muy fácil firmar protocolos, pero luego hay que poner los recursos, licitar los proyectos y hacer las obras, puntualizando que a partir de ahora solo se recurrirá a soterramientos en los casos en los que sea la mejor solución técnica y tenga viabilidad económica, aunque destacando que rara vez el soterramiento es la mejor solución técnica y mucho menos desde el punto de vista económico.
Aprovechando su paso por Palencia y a pesar de la polémica del soterramiento, habló de las obras de la alta velocidad a Cantabria que Adif está ejecutando en la salida norte de esta ciudad, pidiendo comprensión a los vecinos para poder continuar con los trabajos y no poner en riesgo los fondos europeos que exigen su finalización en junio de 2026, asegurando que no tiene sentido entorpecer las obras y poner en riesgo su finalización a tiempo. Un ministro que aprovechó para pedir disculpas por las molestias que se causan, pero confiando en que impere el sentido común y se pueda desbloquear la continuación de las obras para que la alta velocidad llegue a Cantabria, cuya polémica hemos tratado en vídeos anteriores y que parece todavía darán que hablar. Por lo que seguiremos muy atentos a este punto del país, donde recordemos también se va a doblar la vía en los tramos de vía única que la conectan a León y por tanto a Asturias y que también hemos tocado en vídeos anteriores. Lo que parece claro es que el tiempo de los soterramientos empieza a quedar atrás y solo en los lugares ya aprobados y con sus proyectos avanzados seguiremos viéndolos. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.